Esta es la parte 1 de las pruebas o técnicas para determinar patógenos en semillas. Para ello vamos a necesitar agua destilada esterilizada, hipoclorito de sodio al 1%, un material para poner a secar la semilla antes de su siembra, la semilla propiamente dicha, que en este caso es trigo, y un colador para eliminar los excesos de cada tratamiento. Vamos a comenzar tomando la semilla y ponerla en un recipiente. La cantidad de semillas que se pone es aproximadamente 400 semillas, que depende del tipo de análisis, pero por lo general se siembran 400 semillas. Se va a pasar a poner el hipoclorito de sodio, que es un elemento desinfectante de la semilla, y esto se va a poner 1 minuto, que este tiempo también depende del tipo de semilla, del tipo de patógeno a evaluar. Esto de desinfectar corresponde a la técnica que nosotros vamos a ver, que significa que vamos a evaluar tanto patógenos sistémicos de la semilla como patógenos o saprófitos que están por fuera de la semilla. En este caso, al realizar la desinfección con hipoclorito, lo que vamos a hacer es eliminar todos aquellos microorganismos que están por fuera de la semilla, dejando solo los patógenos o microorganismos sistémicos para poder hacer su detección por separado. También vamos a hacer una siembra sin desinfectarla para ver cuál es la carga superficial o de patógenos o de microorganismos que acompañan la semilla. Entonces esta técnica tiene varias formas de hacerlo, pero lo clásico es hacerla de esta forma. Acá se está terminando el minuto de desinfección, por lo que el próximo paso es tomar esas semillas que estuvieron en desinfección, se las pone en un colador y se les pone agua destilada esterilizada. Se mezcla bien para... De ahí pasan... Siempre se tiene que tomar un poco más de semillas de lo que realmente necesitas utilizar, porque se pierden en el proceso. Una vez que tenemos, pasamos a ponerle agua destilada para eliminar el residuo del hipoclorito. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de que quede residuo y de tener una subestimación por residuos externos. Entonces volvemos a enjuagar. Ese paso de enjuague, por lo general, tiene que ser de 30 segundos para eliminar correctamente los residuos. Y por último, esa semilla pasa a una bandeja en donde el sistema de la cámara de flujo laminar horizontal va a tirar un flujo de aire estéril que va a secar la semilla, que va a quedar listo para el paso que vamos a explicar a continuación, que es la de siembra de semilla. Una vez terminado el proceso de tratamiento de la semilla, se procede a la siembra, en donde previamente se toma una bandeja desinfectada, por lo general con alcohol al 70%, donde una vez que se la desinfecta se la deja secar y queda la bandeja desinfectada. Después se toma servilletas de papel o papel filtrante, que pueden ser 2 a 4, por lo general para permitir una buena conservación de la humedad. Se pone la servilleta de papel, que también tiene que estar esterilizada, y las servilletas se esterilizan junto con el agua destilada y los demás elementos en un autoclave, que es una olla a presión, en donde se le dan condiciones de humedad, esterilización con vapor, aproximadamente una atmósfera y media, 120 grados de temperatura durante 15 minutos. Con eso nosotros nos aseguramos de que esté todo en esterilidad para hacer el tratamiento que nosotros estamos realizando. Posterior a eso, se toman volúmenes de agua destilada esterilizada conocidas, se los gradúa y se los pone en la servilleta para humedecer, darle un medio para que la semilla germine y un medio sobre todo para que los patógenos encuentren condiciones óptimas para su crecimiento. Lo que está haciendo Ignacio es esterilizar las pinzas, todos los elementos de trabajo,
y proceder a la siembra del mismo. Lo que vemos que él está probando que con ese volumen no hay excedentes de agua, que ese es el volumen exacto de agua que uno tiene que tener antes de sembrar la muestra. Un excedente de agua puede llegar a crear contaminaciones innecesarias, por ejemplo, con bacterias. Acá vemos que él empieza a hacer una siembra y lo que se hace en este caso es, en este tipo de bandeja, en este tamaño de bandeja, se van a sembrar 10 semillas a lo largo y 10 semillas a lo ancho, haciendo una matriz de 100 semillas. Y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a pasar a mostrar cómo queda la bandeja finalizada con la siembra. Y vemos esa matriz de 100 semillas en una matriz de 10 por 10. Esto se los pone, se los cubre con una bolsa de nylon que también tiene que estar desinfectada, en donde lo que se hace es anotar el número de muestra. Ahí se anota que fue con desinfección y la fecha por la cual se hizo el trabajo. Se pasa a introducir en la bolsa para generar esa cámara húmeda y luego llevarla a su posterior cámara de cultivo. Se puede mostrar también una variante a la técnica de blotter test o prueba de patógenos en bandejas, que es la prueba de agar plate, que consiste en una bandeja con medios de cultivo, en placas de Petri con medio de cultivo, en donde lo que vamos a lograr, la ventaja de esto, es que nosotros podemos alterar ese medio de cultivo o enriquecer el medio de cultivo para promocionar el crecimiento de ciertos microorganismos o, por el contrario, de crear condiciones que impiden el crecimiento de otros microorganismos, como por ejemplo antibióticos o fungicidas para inhibir el crecimiento de ciertas bacterias o de ciertos microorganismos que yo no quiero observar en mi muestra. Por último, se trae la muestra a una cámara de cultivo, que es una cámara en donde tenemos condiciones de luz y temperatura y humedad adecuadas para el crecimiento de estos microorganismos. Como vemos, esta habitación está equipada con control de temperatura, con control de humedad, en donde se pasa a poner las muestras, y por lo general esto está a unos 7 días hasta su lectura, que es el siguiente paso.